Hola a todos, bienvenidos una vez más a Lecturas para Todos. Hay un libro de la poeta polaca Wisława Szymborska que se llama Prosas no obligatorias. Prosas no obligatorias está constituido básicamente por reseñas que ella fue publicando, si no estoy mal, en un periódico polaco y que trataban muy más bien, podían hablar de Montaigne, podían hablar de Bertolt Brecht, pero también hacía reseñas a aquellos textos que no eran tan apetecidos, por decirlo de alguna manera. Entonces así muy bien podía hacerle reseñas a un calendario. Una vieja amiga mía, Marta Rengifo, me ha pedido que hable de una, y que hable y que lea algo, de una de sus publicaciones favoritas que no en vano está cumpliendo 99 años en este momento en su publicación inglesa, que se llama Selecciones del Reader Digest, si mi buen inglés lo permite pronunciar así. Esta revista que nosotros conocemos simplemente como Selecciones es es eso básicamente, es un conjunto de compilado, de resúmenes de libros, de artículos, de citas, de chistes, de anécdotas que fácilmente se puede encontrar en cualquier supermercado y aunque los últimos 15, 20 años la han golpeado bastante duro, ella sigue ahí trabajando con tesón y la relaciono con estos textos de los que habla Wisława Szymborska porque creo que a las revistas muchas veces no se les hace el reconocimiento suficiente en relación a su capacidad de llevar a la lectura. En Colombia la literatura infantil, por ejemplo, se alimentó de textos como Chanchito, una revista muy vieja. Dini, tal vez recordarán algunos de la revista Diners. La misma revista Diners tiene algunos contenidos bastante interesantes. Estuvo El Malpensante también, revista de crónicas que sin embargo falleció en Colombia hace ya bastante tiempo. Pero las revistas también son una forma de lectura que muchas veces no han sido muy bien acogidas o que no son lo suficientemente recordadas. En ese sentido, Selecciones cobra una gran fuerza. Había casas donde apilan constantemente las selecciones, tienen bibliotecas enormes llenas de estas revistas de publicación mensual, creo que en este momento es bimensual, pero que siempre es una revista o es una lectura que puede hacerse entre tiempos muertos de una manera muy sencilla. Digamos, es como si pudiéramos leer de alguna manera un blog, una revista muy de variedades. De entre todos estos textos, Marta me envía uno para leer, que es el que quiere que comparta con ustedes, y que no es cualquier texto, además. Ella me dice, es mi texto favorito de selecciones, que se llama El médico de Lennox, de A.J. Cronin, pero más allá de esos, hace parte del primer número publicado en el idioma español, que fue en 1940, que por cierto, como una curiosidad, buscando un poco para hablar de esta revista, resulta que era distribuida y era editada inicialmente en Cuba. Luego eso cambiaría, por supuesto, más o menos con la revolución castrista, pero durante mucho tiempo fue Cuba quien hacía el trabajo editorial de selecciones a nivel latinoamericano. Un detalle bastante interesante. Entonces les voy a leer, dedicado a Marta Rengifo, El médico de Lennox de A.J. Cronin. La persona más inolvidable que he conocido no es con sorpresa mía en algún estadista o soldado o magnate famoso en quien tal pregunta me hace pensar, sino en un alma de Dios, en un pobrecillo que jamás ambicionó imperar sobre nada ni sobre nadie, pues lo único que quería era salir adelante a pesar de las circunstancias y de sí mismo. Lo conocí cuando era él un chiquillo desmembrado, insignificante y pobre, que se adhería, digámoslo así, como la cenefa al muro, a la selecta pandilla aventurera que formábamos en la escocesa ciudad de Leavenworth, otros muchachos y yo. Si algo había en él que llamara la atención eran los defectos. Cojeaba de un modo bastante cómico a causa de lo excesivamente corto de una de sus piernas, que le obligaba además a usar en el pie correspondiente a ella calzado cuya suela no tendría menos de 8 dedos de grueso.
Verle correr, encogida la pierna inútil, contraído y renqueante, el cuerpecillo enano, bañado en sudor, el rostro anheloso, resultaba, vaya, el más chusco de los de la pandilla. Chilson, el hijo del pastor protestante, lo retrató muy bien al ponerle el apodo de Punto y Seguido, que más adelante vino a quedar en Punto a Secas. Miren, gritaba alguno, ahí viene Punto, vámonos antes de que se nos pegue. Y ahí de salir todos a escope hacia el remanso donde acostumbrábamos bañarnos, o hacia el bosque, en tanto que Punto seguía la saga, cojea que cojea, sin quejarse. Cualidad suya era esta, cierto tímido, sonriente, buen humor para todo, y qué burla le hacíamos por ellos. Para nosotros Punto era un ser estrafalario, no obstante lo cuidadoso de los parches y los surcidos, su vestimenta resultaba fantástica. En cuanto a posición social, bien podría decirse que fuese él la segunda persona después de nadie. La mamá, una mujer alta, desgarbada, viuda de un borracho holgazán, atendía el propio sustento y el del muchacho haciendo la limpieza de varias tiendas. De ahí tomó ácido los Chisholm para otro de sus clásicos chistes. La mamá de Punto lava tiendas a domicilio. Para ayudar a sostener la casa, Punto salía todas las madrugadas a las 5 a repartir leche. Los largos recorridos que esto le obligaba a efectuar eran causa de que llegase a veces tarde a la escuela. Miro hacia el ayer y veo allá, en la lejanía de los años, aquel salón de clase en mitad del cual está en pie un muchachito cojo, todo sofocado y tembloroso. Oigo al maestro, un hombrote cruel que provoca risa a sus discípulos, con tales salidas hablarle de este modo. Vaya, vaya, ¿sabes que has vuelto a llegar tarde? Sí, señor. ¿Y dónde andaba su señoría? ¿Fue por ventura a desayunarse con el director de la escuela? No, responde el infeliz, del cual va apoderándose en ocasiones como esta, la tartamudez que es para él un martirio y que acaba por impedirle proferir una sílaba. Entretanto, la clase, sintiéndose autorizada a ello, por la fría sonrisa que vaga por los labios del maestro, empieza a deshacerse en risotadas. De haber sobresalido Punto en sus estudios, acaso le hubiera pasado bien. En Escocia se le perdona todo al que es un muchacho que promete, pero aunque se aprendía las lecciones regularmente, los exámenes orales eran su perdición. Acongojaba esto a la madre del muchacho, ansiaba a ella verlo lucir, particularmente en cierto campo. Pobre, humilde, menospreciada, ardía en su alma de mujer profundamente religiosa una ambición abrasadora. Quería ver su hijo convertido en ministro de la Iglesia de Escocia. Las inclinaciones del hijo tiraban más al campo que al oratorio. Sentía él que lo llamaban el bosque y la ciénaga y los seres que habitaban allí libremente. No hallaba placer comparable al de curar a la bestezuela o al pajarillo que encontró enfermos o heridos durante sus correrías. Asombraba la natural disposición que mostraba para hacerlo. De nuevo, el sueño dorado de Punto era estudiar para médico. Esto no obstante, la docilidad inherente a carácter tan apacible como el suyo lo llevó a seguir la carrera eclesiástica a que lo destinaban las ambiciones maternales. Sabe Dios cómo se las arreglaron madre e hijo para costear los estudios. Escatimó ella aquí, cortó por completo acullá, fue volviéndosele día a día más flaca y desgalichada esa figura, hundiéronsele más esos ojos en los cuales seguía brillando la llama de un entusiasmo inextinguible. En cuanto al hijo, pese a que su inclinación no lo llamaba por tal camino, estudió con tesón, como un héroe. De este modo, en plazo más breve del que hubiera podido suponerse, era, al cumplir los 24 años de edad, sacerdote de la Iglesia de Escocia. Despertó gran interés en Levenford, aquel prodigio por obra del cual llegaba ministro del Señor, el hijo de un infeliz lavapisos, y se propuso nombrar a Punto coadjutor de una parroquia en la cual predicaría su primer sermón. En llegando el día, no hubo feligrés que no acudiera a ver qué tal resulta el nuevo curita. Él, que se había llevado semanas enteras ensayando el sermón, subió al púlpito muy dueño de sí mismo. Empezó con entonación robusta y por breves momentos estuvo bastante bien. De pronto, empezó a reparar en esas filas y filas de bancos llenos de gentes cuyos rostros se levantaban vueltos hacia él. Vio a su madre que, vestida con los trapitos de cristianar y sentada en la fila más inmediata al púlpito, le miraba arrobada. Un escalofrío de temor corriéndole de pies a cabeza le nubló el entendimiento. Vaciló, perdió el hilo, empezó a tartamudear. Ocurrirle esto último y quedar anulado era todo uno. A pesar de ello, continuó todavía esforzándose penosamente.
Mas en tanto que buscaba las palabras que se negaban a acudir, cayó en la cuenta de que sus oyentes empezaban a dar señales de impaciencia. Advirtió algunas sonrisitas significativas, hasta alcanzó a oír el murmullo de una que otra risa contenida. Volvió entonces a detener la mirada en el rostro de la madre y ya no pudo más. Después de larga, angustiosa pausa, balbuceó algo que quería ser el final del sermón. A la hora de haber ocurrido esto, el malaventurado predicador quedaba huérfano. Cuando llegó a su casa, la madre cayó herida por una apoplejía fulminante que piadosamente la sacó de este mundo. Después de los funerales, Punto desapareció de Leavenworth. Nadie supo a dónde había ido ni a nadie le importaba tampoco. Era hombre juzgado, condenado, marcado de por vida con el estigma del fracaso. Años más adelante, cuando supe que era maestro de escuela en un mísero pueblucho de la región minera, sentí una especie de compasión vergonzante al considerar que se trataba de un hombre apocado, vencido, uno de esos seres que nacen predestinados a la infelicidad. Pero esto duró poco. No tardé en olvidarme de él. Estando yo en Edimburgo, donde me hallaba establecido, fue a visitarme cierta noche Chisholm, que era por aquel entonces catedrático auxiliar de anatomía. ¿A que no adivinas a quién tengo en mi clase?, me dijo. Nada menos que a nuestro insigne Punto y Seguido. Así era, Punto y Seguido estudiando medicina, tratando ya cerca de los 30 de empezar una carrera. Curiosa figura la que hacía con su traje raído y su andar de coco, entre la alegre turba de los estudiantes, sus compañeros. No tenía amigos. A fin de estirar sus mezquinos ahorros de maestro de escuela, guisaba él mismo su comida en el cuartucho de barrio donde vivía. Durante los 2 años siguientes me tocó ser testigo de parte de su lucha. La edad, la facha, aquella su traidora tartamudez se conjuraban en contra suya, pero él trabajaba con ahínco sin flaquear, resistiéndose a darse por vencido. Pasó el tiempo. 5 años y aún más. Me hallaba en Londres, hacía mucho que no había vuelto a saber nada de Punto y Seguido. En cambio veía con frecuencia a Chisholm, al cual destinaban a triunfar en la política su buena presencia y su facilidad de palabra. A decir verdad, era ya miembro del Parlamento y formaba parte del gabinete, por añadidura. En mayo de 1934 fuimos los dos a pasar unos días en Lennox, respirando el aire de las montañas de Escocia. La comida de la posada era vil, la dueña, una arpía esquelética. De ahí que sintiéramos cierta satisfacción cuando a los días de nuestra llegada se dio un batacazo de resultas del cual quedó con una rodilla dislocada. Por ser ella quien era y porque no habíamos ido allí a ejercer sino a descansar, le ofrecimos por mero cumplido y sin mucho empeño nuestros servicios profesionales que ella, por lo demás, rehusó enseguida. El único médico que le inspiraba confianza era el del lugar. Acerca de su mucho saber y notables curaciones hizo panegírico tan entusiasta que Chisholm no pudo menos de sonreírse cambiando conmigo una mirada. 1 hora después llegaba el médico. Lo vimos entrar, maletín en mano, con el desembarazo del hombre hecho a casos como aquel. Yéndose derecho a la paciente, en menos de lo que se tarda en contarlo, acalló sus sayes con unas cuantas palabras de aliento y procedió con habilidad consumada a reducir la dislocación de la rodilla. Fue solo después de esto cuando miró hacia donde nosotros estábamos. Caracoles, dijo Chisholm por lo bajo, si es Punto y Seguido. Sí, señor, era él. Pero no aquel Punto y Seguido de otros tiempos, tímido, mal traqueado, tartamudo. Tenía ese de ahora el sosegado aplomo del hombre que se siente seguro, establecido. Reconociéndonos instantáneamente, nos saludó con efusión, nos instó que fuéramos esa noche a casa, a cenar. En la disposición de ánimo en que Chisholm y yo nos hallábamos esa noche al entrar en la casa del médico del pueblo, cabían partes iguales a la expectación del que se promete recibir grandes sorpresas y a la persistente duda del que aún no se convence de que pueda ser verdad algo que por mucho tiempo le ha parecido imposible. Qué asombro el nuestro al descubrir que Punto había encontrado quien se casara con él. Con todo había que creerlo. Su esposa salió a recibirnos, lozana y bonita como los propios campos en que vivía, en vista de que el doctor, designaba así a su marido con cándido respeto, se hallaba aún ocupado con sus enfermos, nos invitó a que subiésemos a conocer a los niños. 2 mujercitas de mejillas que parecían manzanas y un chiquitín a quien vimos apaciblemente dormidos. Al volver a la sala encontramos a Punto y a otros 2 invitados. Durante la comida nos causó la impresión de un hombre sereno, reposado, que sabía hacer con sencilla dignidad su papel de anfitrión. Sus 2 amigos, ambos personas respetables, lo trataban con deferencia. Más por ellos que por nada que él mismo dijera, fuimos enterándonos de todo. Contaba con pacientes en muchas leguas a la redonda.
La mayoría eran campesinos, gente de pocas palabras, desconfiada, con la cual no es fácil hacer amistad. Así y todo, él había sabido captarse su confianza. Cuando pasaba por un pueblo, las mujeres iban a él llevando a los niños en brazos para que se los recetara. Hacíalo y nunca cobraba por ello. No le faltaban pacientes acomodados que le pagaban, sin contar con que para cada año nuevo no era mala la cantidad de regalos la que veía llegar a su casa, pues este le traía unos patos silvestres, aquel un ansar, cual un cesto de huevos acabaditos de poner, regalos todos con los cuales querían los donantes agradecer servicios que punto no se acordaba ya de haberles prestado. Este médico era ahora una fuerza cuya influencia alcanzaba a toda la comarca. Sabio, benévolo, al tratar de centrar lo mejor que había aprendido en los libros y en la naturaleza, al no escatimar nunca el propio esfuerzo ni exigir jamás la propia recompensa. Este hombre consagrado a la carrera a la cual había llamado su vocación, consciente del puesto que había conquistado en el afecto de sus semejantes, era el hombre que, habiéndose negado a darse por vencido, saboreaba al fin la satisfacción del triunfo. Aquella noche, después de haber salido de casa del médico, Chisholm y yo fuimos por buen trecho caminando por la oscuridad de los campos sin decir palabra. Al cabo, como si le costara trabajo. Parece que nuestro pobre amigo halló al fin su acomodo, dijo Chisholm. Su tonillo protector me chocó tanto que no pude menos que responderle. Con franqueza, hombre, ¿qué preferirías? ¿Ser el doctor Chisholm o ser el médico de Lennox? ¿Qué diablo? Contestó el creyentes. ¿Acaso no lo sabes sin que yo te lo diga? Y así terminamos con nuestro relato del día de hoy. Dejamos nuestra recomendación de leer las selecciones del Reader Digest y los dejamos hasta la próxima semana. Muchas gracias por haber estado aquí.